Bueno, buenas tardes, son 6:45 de la tarde del día 30 de septiembre del año en curso. Se da inicio a la audiencia de prisión preventiva requerida en el expediente 1833-2017. Eduardo Seda Flores, juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria de esta ciudad, solicitando la acreditación de las partes concurrentes. La Fiscalía, por favor, su acreditación. Buenas tardes, señor juez, señores abogados defensores, señores investigados, señores especialistas de por el Ministerio Público, Sandra Lorena Chilín Ranza, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial especializada contra la criminalidad organizada de Cajamarca, con domicilio procesal en Quilón Los Pinos 1130, tercer piso de esta ciudad, y con casilla electrónica 57901 para fines de notificación. Gracias. Gracias. Los abogados defensores. El abogado defensor que se acredita conjuntamente con su patrocinado, ¿ya? Después de la acreditación del abogado defensor se acerca el patrocinado respectivo. Señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, colegas en la defensa. Por la defensa de Flavio Joel Carranza Gorcuera, el doctor José Leopoldo Muñoz Fernández, con registro CAI 2499, casilla electrónica 12055 y correo electrónico mf@mfabogados.legal. Distinguido señor magistrado, a efectos de que no se restringe el derecho a la defensa, que ya viene siendo vulnerado en investigación preliminar, desde el momento, usted como juez de garantías tiene inexorablemente que saber esto, desde el momento que hemos recibido el requerimiento de prisión preventiva y el tiempo como fenómeno jurídico, doctor. Yo sé, como decía el maestro Ángel Osorio, la brevedad es el manjar de los magistrados, pero yo quisiera en este punto señalar, si es que se me va a permitir, para poner las reglas un poco claras, al momento de iniciar el representante del Ministerio Público, señala la casación 626-2013 Moquegua. Entonces, a mí me parece una vulneración al derecho de la defensa que si señala esa casación al momento de señalar los graves y fundados elementos de convicción, que no ha señalado ninguno, el fundamento base de la casación 626-2013, que no se me va a permitir contradecir, porque la base de esa casación es la imputación necesaria. Y señala que lo más importante que todo operador del derecho debe hacer es un análisis en esta casación sobre la existencia de una imputación necesaria y suficiente. Eso lo dice la casación 626-2013, cual fue el exordio del representante del Ministerio Público. Entonces, tan igual como mi defendido, que al borde de las lágrimas, señor magistrado, la defensa nos sentimos restringidos totalmente, respetuosos, porque hemos visto un oasis de justicia ante tanta injusticia y vulneración, cuando usted señala el exordio de que la conmina y le pide al representante del Ministerio Público que señale pues cuál es el organigrama, y es parte de la imputación necesaria que cree la defensa. Entonces, señor, yo no podría rebatir estos hechos si no toco el tema de imputación necesaria. Entonces, inexorablemente voy a tocar temas que, como ya usted señaló, van a ser tocados al momento de señalar prognosis, pero no puede existir prognosis ante un delito imposible. Y si me permite, señor, y ese tiempo me lo podrían quitar de la etapa de prognosis, y en 10 minutos yo termino y no vuelvo a intervenir. Pero por favor, doctor, se lo pido en aras del derecho y de la vulneración que ya hemos tenido todos los abogados, y que totalmente, doctor, yo le digo que se ha vulnerado el principio de igualdad de armas. Permítame en 10 minutos y no vuelvo a intervenir, doctor. Ya, a ver. Perfecto. Solamente en ese sentido, para que entienda el público también. El principio de igualdad de armas no sería vulnerado porque recién va a comenzar usted a realizar su absolución. Entonces le agradezco, doctor. Entonces le agradezco, doctor. Es una cosa. Sí. Y como le dije también a la representante del Ministerio Público, efectivamente, la formalización y todo acto de investigación requiere este principio que usted ya ha señalado, la imputación necesaria, que básicamente son tres cosas muy sencillas: cómo, cuándo y dónde. Por eso es que al momento en que la representante del Ministerio Público estaba indicando determinados hechos, le dije que exponga en todo caso las fechas en que presuntamente el testigo o el colaborador eficaz ha señalado que aparentemente se estaba realizando la sustracción, ¿no? Ese sería el cuándo. El dónde está pues en relación a la sustracción de los minerales de la empresa Yanacocha.
y el cómo es la sustracción en sí, ¿no? De todas maneras, por mí no hay ningún problema. Usted ha solicitado un tiempo prudencial. Nada más de 10 sí, minutos. Un tiempo prudencial. Sí, doctor. Y permítame, de verdad, porque el cansancio extremo de estar sentado escuchando y repitiendo lo mismo, por favor, señor magistrado, muchísimas gracias por ser un verdadero juez de garantías. Nosotros vamos a hablar de la imputación necesaria por el requerimiento que hemos escuchado, en el cual no se ha sustentado ni se ha señalado ningún elemento grave y fundado de convicción. Pero partamos a la imputación necesaria. Los hechos deben configurar en el tipo penal y deben encajar como un engranaje perfecto. Hemos señalado hechos, testigos, y lo más grave es que al exordio se ha señalado que no existe un organigrama, que no existe un jefe, que no existe un cabecilla. Entonces, señor magistrado, la imputación necesaria establece que los hechos configuren con el tipo penal, en este caso de organización criminal. Hablamos de una organización con un organigrama, con un jefe, un cabecilla, y que las personas que ejecutan todos los hechos que se ha señalado se deban única y exclusivamente por mandato de la organización. Ellos no actúan solos. Hay un organigrama, un jefe, un cabecilla, un mando medio, quienes ejecutan, que siguen órdenes. Y no hemos escuchado eso porque al principio usted, y ahí es donde le digo que hemos visto ese oasis para poder hablar de la imputación necesaria, es que, señor magistrado, y para no hablar de los testigos de referencia, que ya frondosas jurisprudencias han señalado que no pueden servir para ser graves y fundados elementos de convicción. Pueden ser elementos de convicción, pero no graves y fundados. Pero algo, señor magistrado, que usted abrió la brecha de la justicia, es el decreto legislativo 1301, deja sin efecto y nos da la razón en la imputación necesaria en el artículo 24. ¿Por qué? Porque estamos hablando, doctor, de un colaborador eficaz. Esta ley y el artículo 24 habla del colaborador eficaz, que para poder ser colaborador eficaz yo no puedo ser un jefe o cabecilla. Entonces, ¿cómo tenemos un colaborador eficaz si el representante del Ministerio Público nos ha dicho que no hay jefe y cabecilla? ¿Cómo un juez ha podido, luego de todo el procedimiento que señala el 1301, cómo un juez, si no existe cabecillas, cómo puede hacer o cómo puede determinar que esta persona es pasible de ser un colaborador eficaz? Si no tenemos un jefe, un cabecilla, si no tenemos un organigrama. Y es más, doctor, este es un hecho que usted, como juez de garantías, no debe dejar de ver. Y yo, a diferencia del representante del Ministerio Público, yo sí le puedo señalar los folios, pero los folios de la carpeta fiscal, que yo ya no sé cuáles serán, porque ni siquiera hemos tenido tiempo para poder acceder, ni siquiera al informe de la policía, ni siquiera a todos los anexos, señor. Pero mire, ¿qué dice en el folio 1103 de la carpeta fiscal? Dice: no existe dependencia alguna entre ellos o que dependan explícitamente de un cabecilla o un líder. Señor, luego... ¿Es un informe policial? Sí, es un informe policial que es, doctor, después de un año de seguimiento, intervenciones telefónicas, filmaciones. Y yo digo, señor magistrado, si para tener imputación necesaria, como usted bien ha dicho, tengo que saber el factor temporal. Es decir, primero mi organización, que esté conformada, quantum personal, más de 3 personas. Señor magistrado, el tiempo nos ha señalado que desde hace 10 años, pero los testigos de referencia hablan del 2013, 2014, y 2014 al 2017 no son 10 años. Este testigo, el testigo o el colaborador eficaz, doctor, tiene que estar sometido a un periodo, a un proceso de corroboración. Y este testigo y este colaborador eficaz aparece el 24-25 de septiembre del 2017. Pregunto yo, ¿qué corroboración ha podido tener la policía con ese colaborador eficaz, doctor,
o el Ministerio Público o el juez, ¿cómo ha podido corroborar esa investigación si la policía, en un año de seguimiento con todos los mecanismos que tiene el Ministerio Público, que lo ha dotado la ley para que intervengan, pero que intervengan bajo el principio de legalidad, defienden a la sociedad, pero también a la legalidad? Y lo que están haciendo, señor, es lo que se denomina el cajón desastre, que están metiendo cualquier cosa y quieren darle forma de graves y fundados elementos de convicción, como cuando ni siquiera se han preocupado por la imputación necesaria, ni siquiera se han determinado o han verificado que se dan los requisitos y presupuestos. Y en este caso, señor, para ver que es un delito imposible, señalan también y todas las comunicaciones con todos los integrantes. Señor magistrado, si se verifica una conversación, las únicas conversaciones y que nos las ha narrado la representante del Ministerio Público es con alias Garrita, que alias Garrita no es otra persona que su hermano, doctor. Es una comunicación que tiene con su hermano y el único trato directo que tiene es con su hermano. Y digo yo, señor magistrado, 1 más 1, es decir, mi defendido y alias Garrita, ¿no son 2 miembros? ¿Cómo podríamos estar, señor magistrado, ante una organización criminal? ¿Cómo podríamos estar ante una organización criminal? ¿Cómo ha ingresado, doctor, este colaborador eficaz sin el primer requisito de corroboración en el tiempo? ¿Cómo ha podido ingresar si el representante del Ministerio Público, repito y reitero, ha dicho que no hay cabecillas para poder ingresar? El colaborador eficaz en organizaciones criminales, lo dice el decreto legislativo 1301, tiene que tener como condición sine qua non no ser cabecilla ni jefe. ¿Para qué se utiliza esta ley? El espíritu de la ley es que los mandos medios o los mandos bajos, quienes ejecutan, puedan colaborar para llegar a los cabecillas. ¿Cómo tenemos un colaborador eficaz si no tenemos un cabecilla? ¿Cómo ingresó? ¿Cómo corroboró? Ahora, todos los hechos, porque yo no he escuchado graves y fundados elementos de convicción, los hechos, ninguno de esos hechos vinculan a mi defendido con una organización criminal. Y digo yo, para el delito de hurto, si ni siquiera Minera Yanacocha, y yo creo que ellos deben sentir vergüenza ajena, porque ellos se tiene en consideración que una de las empresas más importantes del Perú, con la mejor y mayor seguridad, en el tiempo que ha señalado el representante del Ministerio Público, 10 años, con todas las cámaras que señalan el jefe de seguridad, con todos los rigores que existen en una compañía de ese tamaño, doctor, de ese prestigio principal, señor, poder económico de Cajamarca, y que no puedan determinar supuestamente en 10 años un solo saco, doctor, un solo saco o una pepita de mineral, porque ellos no han realizado ninguna denuncia en una empresa de esa envergadura. Señor, una zapatería tiene un inventario, tienen jefe de seguridad, jefe de cámaras, tienen inventarios. ¿Cómo en 10 años no han podido determinar lo que un supuesto testigo de referencia sí o un colaborador eficaz jurídicamente ilegal? Porque probablemente lleguemos incluso a una casación y que se pueda determinar la injusticia que está pasando en Cajamarca. Porque no solamente debemos hablar de temas técnicos jurídicos, sino de temas sociales. Porque lo que se está pretendiendo es que ningún minero artesanal o ninguna persona que habla de minería pueda hablar siquiera, porque todo lo que es un mineral es de Yanacocha. Ahora me van a decir que hasta el oro que dio Atahualpa era de Yanacocha. Es decir, yo soy de Lubérrima Tierra de Ica, de ahí vengo a defender. Y lo que hablamos todos los iqueños es del pisco. Y no va a venir una empresa vitivinícola a decir que no podemos hablar de pisco. Todas esas conversaciones coloquiales que existen son conversaciones de minerales. ¿Qué van a hablar? Si sus abuelos, sus padres, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos
van a hablar y van a ver de minería. ¿Cómo puede ser posible, señor magistrado, que estas personas estén privados 15 días de su libertad por meras suposiciones, por meros hechos, con colaboradores eficaces evidentemente ilegales, con una empresa que yo presumo que debe sentir vergüenza ajena por no poder haber determinado en 10 años, con tantas cámaras, con tantos jefes de seguridad, la preexistencia? Porque si ya vimos que no hay imputación necesaria para el delito de organización criminal, ¿dónde está la preexistencia para los delitos contra el patrimonio? ¿Dónde está Minera Yanacocha que dice, mire señores, acá hay un inventario y esto es lo que falta y esto es lo que sucede? ¿Cómo puede haber un delito contra el patrimonio si nos dicen que tenemos que acreditar la preexistencia de la cosa en materia de delito? Y en cuanto señor magistrado, a la receptación, ¿puede ser posible, señor magistrado, que mi defendido hurte minerales y a la vez él sea receptador? ¿Cómo puede una persona? Imagínense, yo hurto y yo mismo me compro. Señor, esto es... O lo guardo. ¿Cómo? O sea, es imposible jurídico, doctor, como juez de garantía debería en el día. Solo para interrumpirle, sí. Eso es una cuestión básica de derecho. El receptador, para ser receptador, no tiene que haber participado por supuesto, ¿no? Por supuesto. Esa es una parte básica para que el público también lo entienda, ¿no? Si hay representantes de Yanacocha también acá, para que también lo entiendan. Entonces, por eso yo le digo, la indignación, yo vi a mi defendido, yo también sentí lo mismo, doctor, porque el que es defensor, el que defiende el derecho penal y no percibe, no siente lo que está sintiendo, valga la redundancia, su defendido en una carceleta, y ahora sentado en el frío, incómodo banquillo de las personas que van a ir a prisión y probablemente 18, 36 meses, señor. Esto es inconcebible. Una organización criminal que no tiene el quantum personal de 3 personas. Una organización criminal que no tiene jefe, cabecilla, que no depende uno del otro, que todo el mundo hace lo que quiere. Señor, nosotros no somos unos parias jurídicos. La organización criminal en el artículo 317 es una copia fiel de la Convención de Palermo. Y la Convención de Palermo, doctor, luchó para poder crear todo este organigrama donde somos adscritos para pelear con las verdaderas organizaciones criminales y no permitir usted como juez de garantías de ayudar al representante del Ministerio Público, porque eso es cortar las alas. Mañana va a venir una organización, todos los días le va a llegar a usted, señor, organizaciones criminales, y esto no es el cajón desastre donde podemos meter absolutamente todo. Discúlpeme, doctor, pero estamos sin desayunar, sin almorzar, no hemos tenido acceso a ninguna de estas carpetas. Señor, solo para culminar, lo que dice el maestro, en esta clase de agravantes exige mínimamente que la gente individual o colectiva del delito del hurto sea siempre una estructura criminal y actúe en ejecución de los designios de una organización criminal, siendo ello así la circunstancia agravante del delito de hurto es que exista una organización criminal y todos ellos sigan una orden del jefe, cabecilla, mando medio, y que sea debidamente determinada, porque si no, señor magistrado, ¿dónde quedaría la coautoría? ¿Dónde quedaría la coautoría? Lo que han intentado hablar acá, que Garrita, que ayúdame, que los 3 sacaron el saco, eso no es otra cosa que la coautoría, doctor. Pero, eso no ha sido planteado por el Ministerio Público. Entonces, al no tener una organización criminal por falta de imputación necesaria, al ser antípodas totalmente el delito de hurto y receptación, señor magistrado, como es mi obligación, ya no voy a intervenir, pido por favor que se declare infundado ese requerimiento de prisión preventiva y si se quiere ser justos y un juez de garantías, se ordene inmediatamente la libertad del defendido por ser de justicia y derecho. Estoy conforme con mi defensa, señor juez. Ya, muy bien.
se da por suspendida la presente diligencia. Se señala que, mañana empezaremos con las otras personas. Se había programado 8:30, pero se le indica a la policía que debe ya traerlos a esta sala de audiencia a partir de las 9:30, ¿ya? Para que todos tengamos el descanso necesario. Se va a encargar a los 4 ciudadanos que están ahorita detenidos. Mañana quizás la emisión de la resolución empiece a partir de las 7 de la noche, y es en ese momento en que van a comenzar a juntarse, ¿no? Todos los procesados con la finalidad de hacer la lectura correspondiente. Son, que la cosa se va a dar, 3 con 20 minutos, audiencia terminada. Muchas gracias.